Cordial saludo, apreciados profesores. En esta ocasión, pues vamos a hablar de la importancia que tienen los foros en la gestión y evaluación del aprendizaje. En primer lugar, pues vamos a decir que el foro es una herramienta de comunicación asincrónica, como ya se ha dicho en otras oportunidades, pues quiere decir esto que no todos tienen que confluir al mismo tiempo o van a realizar la participación simultáneamente, es decir, es posible hacerlo atemporalmente en momentos diferentes. Es una herramienta que promueve la discusión y el debate a partir de la definición de ciertas características, de ciertos criterios, desde la persona que está dirigiendo el curso, es decir, en este caso el tutor. Nos permite por ejemplo, la realización de preguntas para que las respondan los estudiantes con la ventaja de que todas ellas, tanto las preguntas como respuestas, pues figuren en la misma plataforma. A diferencia de lo que podría ocurrir, por ejemplo, en un correo electrónico, en donde pues uno podría plantearle a los estudiantes efectivamente una pregunta vía correo electrónico, pero para el profesor la administración de esta información sería absolutamente caótica porque empezaría a recibir correos de una manera bastante abrupta. Entonces, en una sola plataforma podemos tener el control de preguntas y respuestas. Permite o facilita la interacción de los estudiantes. Siempre vamos a procurar en educación virtual que haya una comunicación entre pares, que sea posible la interacción o la contrastación de saberes entre quienes participan de una acción de formación. Entonces, este foro nos permite llevar a cabo este ejercicio. En general, es una herramienta que es de motivación, nos ayuda a incentivar el interés por el aprendizaje y también nos ayuda a compartir lo aprendido. Por lo menos los estudiantes van a tener una oportunidad para compartir lo que han aprendido. Sobre el foro, pues hay que decir que permite comunicación desde diferentes tipos, o de diferentes aspectos. Una de ellas y la más conocida, pues es la comunicación de tipo textual. ¿Sí? En los foros podemos acudir en su mayor parte a los escritos, pero recientemente la plataforma Moodle ha incorporado la posibilidad de contestar, de responder, de participar en foros a través de herramientas de audio, o sea, unas grabaciones pequeñas, cortas, así como también a través de videos cortos de, si mal no estoy, de 2 minutos. Fundamental, pues digamos que utilizar no solamente la opción textual, sino también la auditiva y la visual, teniendo en cuenta que aparte de ser incluyentes, pues estas tipologías o estas opciones de participación en el foro, pues lo hacen un poco más versátil. Muy bien, el foro en general, como muchas de las actividades en educación virtual, pues demanda un ejercicio de planeación o de planificación previos. Digamos que ahí viene toda la apuesta didáctica, la apuesta pedagógica por parte del tutor o de la persona que está dirigiendo el curso. Efectivamente, puede ser usado el foro como una herramienta con cierta intencionalidad formativa o pedagógica para, digamos, el logro de ciertos aprendizajes o el desarrollo de ciertas competencias o por lo menos la aprehensión de ciertos conocimientos. Es importante, como ya se ha dicho, definir unas reglas muy claras de uso. Eso pues se hace en la descripción misma de la actividad o se hace en la inducción de cada curso, se deja en claro pues cómo debe ser la participación en los foros y de igual forma la herramienta pues permite mm, digamos que establecer unos tiempos, definir unos tiempos para la participación y eso pues debe quedar explícitamente, debe quedar muy claro para los estudiantes. Como ya habíamos dicho, pues es una herramienta que promueve la motivación. No tenemos un lugar físico de encuentro, pero sí hay un espacio donde los estudiantes pueden, digamos que participar, expresar sus ideas abiertamente. Y en este sentido, pues hay que promover el respeto, hay que promover, digamos que la tolerancia por las ideas que puedan llegar a ser diferentes a las propias. Hay que hacer seguimiento en el foro,
porque no podemos dejar que los estudiantes, pues digamos que lleven a cabo las intervenciones y no haya, digamos, una cierta mediación del tutor. Siempre debe haber, digamos, que algún tipo de validación de las intervenciones, de comentarios que exhorten o aclaren o desvirtúen ciertos puntos de vista por parte de los estudiantes. Em, Implica dedicación, implica estar muy pendiente de lo que digan los estudiantes, eh, y hay que estar muy pendiente todo el tiempo. Sobre, sobre el foro hay un elemento o digamos que unos lineamientos que se suelen llamar la rúbrica tigre. Y básicamente la rúbrica tigre son las siglas de los siguientes conceptos. En primer lugar, la T de tigre hace alusión a que cuando yo participe en un foro, pues debo colocar algún título diciente, un título que sea llamativo, que sea atractivo, que sea cautivador y que motive, digamos, la participación de los estudiantes. La I está relacionada con hilación, es decir, la idea es que cuando los estudiantes realicen la participación, pues puedan, digamos que continuar con la idea inicial, con la pregunta, que haya una cierta coherencia, que haya una cierta continuidad de lo que se viene planteando desde la pregunta propuesta por el tutor o el docente. La G implica generar más discusión. La idea es que, como suele suceder a veces, los estudiantes dicen, o los participantes de un foro dicen, yo opino igual que, o pienso lo mismo que, y pues la idea es que en general se promueva una mayor discusión o que haya unos aportes significativos, novedosos dentro de la discusión. La R, pues hace alusión a algo que desde todo punto de vista se entiende o se cae de su peso y es la redacción y presentación. Los foros en su mayor proporción han funcionado pues con la presentación de textos. Así que la manera en que nosotros presentemos estos textos, bien sea como docentes o bien sea como participantes, pues tiene que estar marcada por una excelente redacción, por una buena, un buen estilo y adicionalmente pues el uso de las normas ortográficas. Y por último la E hace alusión a enriquecer la discusión. Ya esto también está digamos que relacionado con la G de generar más discusión. La idea es que las intervenciones impliquen, digamos que unos aportes importantes, unos aportes significativos, sustentados, por ejemplo, sobre la base de alguna lectura que haya propuesto el docente. Entonces es fundamental enriquecer la discusión. Muy bien. El foro, pues ya lo hemos dicho, es una herramienta de interacción y evaluación que nos sirve, por ejemplo, para impartir o para divulgar información. Podemos, por ejemplo, como lo dijimos, plantear una lectura, ¿cierto? Se puede plantear una lectura o se puede, digamos, presentar una infografía o incluso lo contrario, se puede pedir por parte de los estudiantes el aporte a partir de la discusión o a partir del tema que se esté tratando de la creación de algún tipo de recurso. Pero en principio nos sirve para eso, para divulgar o para, digamos, proponer una lectura y a partir de esa lectura llevar a cabo una discusión. Nos sirve en la realización de tutorías. Efectivamente, este es un medio que podemos utilizar para acompañar a los estudiantes. Es asincrónico, ¿cierto? Pero sirve para brindarle el acompañamiento, la orientación, el apoyo, toda la mentoría a los estudiantes. Algo muy importante es que nos permite el trabajo colaborativo del que tanto se ha insistido en estos entornos virtuales. El trabajo colaborativo pues promueve experiencias de aprendizaje auténticas, significativas y digamos que este es una herramienta que es imprescindible para que haya interacción y trabajo cooperativo entre los estudiantes. Miremos ahora algunas bondades que tiene el foro. El foro pues es un espacio social para que los estudiantes pues lleven a cabo sus, eh, digamos, intervenciones y se lleve a cabo una sana discusión o se lleven a cabo sanas controversias. Mm, y en primer lugar, podría ser utilizado en un curso para que los estudiantes se conozcan, entendiendo que pues están en ubicaciones geográficas alejadas,
pues en este caso podríamos tener un espacio para la presentación. Ellos podrían, digamos que a través de un foro de conocimiento, de presentación social, tener la oportunidad de expresar quiénes son, cuáles son sus intereses personales, y creo que esta es una práctica que hay que promover en cualquier curso. Así suene reiterativa. En cada curso que nosotros llevemos a cabo, pues debemos generar ese espacio para que los estudiantes se presenten y conozcan. Em, Sirve, por ejemplo, el foro para colocar los avisos del curso. A veces se habla de los tablones de noticias como foros de una única vía donde el profesor pues utiliza este mecanismo para enviar avisos, para estar, digamos que poniendo recordatorios del avance que tiene el curso en un momento dado. Entonces, este tipo de foros podría servir para eso, para que en una sola vía pudiéramos transmitir o comunicarle a los estudiantes sus, informarles de los avances que tiene un curso. Como lo dijimos, sirve para discutir. Esta quizás es la más importante para que se promueva el debate, se promueva la participación o la intervención a partir de la promoción de ciertos materiales de lectura. Entonces se puede promover la lectura, pero a la vez se puede promover la discusión. Algo que es muy frecuente es que se promuevan actividades en los encuentros sincrónicos. Por ejemplo, nosotros recientemente tuvimos un taller, un ejercicio donde por subsalas tuvimos la oportunidad de conocer unos casos. Desafortunadamente el tiempo es exiguo, es corto, pasa muy rápido y no alcanzamos, por ejemplo, a tener los puntos de vista o la participación de todos. Así que, por ejemplo, el foro es una buena oportunidad para continuar la discusión fuera del espacio sincrónico. Entonces, se puede continuar esa discusión, se puede continuar la participación o la presentación de los temas, grupalmente o individualmente, fuera de las videoconferencias, y continuarlo entonces en estos espacios asincrónicos como los foros. Puede ser, por ejemplo, una herramienta para comunicación solamente entre profesores de un curso, por ejemplo. Si es necesario que haya algún tipo de planeación o algún tipo de desarrollo por parte de un equipo de profesores para el desarrollo de un curso, pues se puede generar un foro para que únicamente los profesores sean quienes puedan, digamos, que intervenir y participar. Puede estar restringido únicamente a profesores. Un foro puede convertirse en un centro de ayuda para brindar orientación, para brindar consejos sobre alguna disciplina o para brindar orientación sobre algún proyecto, sobre alguna temática en particular. Se puede volver un área de soporte, ¿cierto? Bien de manera individual o bien de manera grupal para orientar estudiantes en ciertos temas o a partir de ciertos proyectos. Entonces es posible que se pueda brindar esta orientación. O como una herramienta para el desarrollo de actividades complementarias como lluvias de ideas. Por ejemplo, previo al desarrollo de un proyecto, podemos poner de manera asincrónica a los estudiantes a, voy a decirlo entre comillas, botar corrientes sobre determinados temas. Y ponerlos a reflexionar, a pensar y a proponer ideas que pueden resultar innovadoras. Muy bien, en Moodle, en nuestra plataforma Moodle, pues nosotros siempre vamos a utilizar una ruedita que aparece en la parte superior derecha, que es el menú de acciones. Cuando nosotros activamos ese menú de acciones, inmediatamente la interfaz cambia y aparece un enlace que dice añadir una actividad a un recurso. Y cuando yo primo ese enlace de añadir una actividad a un recurso, pues siempre en la mayoría de las versiones de Moodle pues van a aparecer eh, un cuadro como el que estamos viendo aquí en pantalla, donde se nos muestra toda la oferta de actividades y toda la oferta de recursos que tiene la plataforma Moodle. El foro en particular es una actividad, entonces siempre lo vamos a identificar por este logo símbolo, por este icono de azul y verde, una conversación azul y verde que nos indica que se trata de un intercambio de comunicación. Muy bien, vamos a hablar de algunas características del foro. Entonces ya lo hemos dicho, se promueven los debates y las discusiones. Es una actividad, pues principalmente asincrónica, no todas las personas ingresan al tiempo.
pueden hacer en momentos diferentes. Y una ventaja es que este foro pues, puede permanecer por un espacio de tiempo prolongado. Podríamos, por ejemplo, dejar abierto un foro a lo largo de todo un curso, ¿sí? No solamente dejarlo para 1 o 2 días, sino que puede durar una semana, 15 días, el tiempo que se requiera. Inclusive puede estar disponible durante todo el desarrollo de un curso para que al final pues el estudiante con toda la tranquilidad del mundo y a su ritmo, a su propio paso de aprendizaje, pues pueda digamos que hacer las intervenciones en los momentos que el tiempo se lo permita. Nosotros vamos a identificar diferentes tipos de foros, de esos vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, foros donde cada persona plantea un tema, foros como el debate sencillo, que es el que yo en lo personal recomiendo que utilicemos siempre. Es el foro casi que se usa de manera recurrente en los ambientes virtuales. Un foro que normalmente se llama el foro tipo blog o un foro de preguntas y respuestas. ¿Sí? De pronto lo vamos a ver más adelante, por lo menos lo vamos a mencionar para ver en qué consiste. Y está también el foro de uso general. Repito, de todos ellos, el que más nos interesa es el foro de debate sencillo. En estos foros, pues ya veíamos, tenemos la oportunidad de agregar archivos escritos, PDFs, Word, hojas de cálculo. Podemos generar audios, podemos poner imágenes y algo muy interesante que es poder poner videos, eh, bien sea a través de enlaces de plataformas como YouTube o bien porque en la misma sección o en el mismo editor del foro podamos nosotros grabar unas imágenes nuestras hablando o explicando algún tipo de aspecto. Muy bien, miremos algunas otras características de los foros. Nosotros podemos identificar algunos tipos de suscripción en los foros y cuando hablamos de suscripción nos referimos a la posibilidad de que todas las intervenciones, inclusive nuestras como profesores en un foro, pues se puedan ver reflejadas en los correos electrónicos. Esto tiene pues en cierta medida una ventaja y es que pues esto le llega al estudiante. Cualquier participación pues le va a llegar como un recordatorio al estudiante de que alguien está haciendo la intervención. Hoy en día, pues las plataformas de correo pues van organizando estas conversaciones y pues casi que no abren correos diferentes, sino que los hilos van quedando ahí y entonces no se va a perder tanto el estudiante. Muy bien, miremos entonces, por lo menos en Moodle, qué tipos de suscripción podríamos tener. Uno que hay es el opcional, el modo de suscripción opcional, en donde el estudiante puede determinar si quiere que le lleguen o no estos anuncios o estos mensajes desde el foro, ¿cierto? Hay otro tipo de suscripción que es la forzosa. En esta suscripción, pues todos están suscritos y nadie puede darse de baja, es decir, esta es obligatoria. Tenemos también un modo de suscripción que es el automático. En este todos están suscritos, o sea, al comienzo, pero digamos que en el transcurso del curso, pues pueden en algún momento desactivarse y ya no recibir estas notificaciones. Y hay otra, pues que es la de deshabilitada, donde pues finalmente no hay ningún tipo de suscripción, no le va a llegar ninguna clase de notificación al correo. El foro nos permite también realizar algunos bloqueos a los estudiantes. Cuando ellos de pronto, por ejemplo, cumplen con cierto número de mensajes, es decir, hay demasiada intervención en mensajes de ciertos estudiantes, o que en un espacio de tiempo también se han desarrollado, se han dado demasiados intervenciones, y esto tiene una particularidad y es que no se evita que algunas personas controlen las discusiones, o sea, quienes dominen los debates. Entonces la idea es poderle dar participación a todos. Y esto nos lo permite la plataforma, poder controlar un poco eso, por número de mensajes o por un espacio de tiempo. Adicionalmente, en cuanto a evaluación y calificaciones, pues el foro nos ayuda para esto que está tan en boga y que es poder pensar no solamente, mm, o más bien pensar en una evaluación primero formativa y no solamente pensar en el ejercicio de la heteroevaluación, o sea, la evaluación desde el docente hacia sus estudiantes, sino también en la posibilidad de que ellos puedan, como pares, llevar a cabo algún tipo de valoración hacia
la participación o hacia la conceptualización que hagan sus compañeros. Entonces, nos puede ayudar el foro en este sentido. Y existen algunos tipos de consolidación de las valoraciones que podemos llevar a cabo nosotros en estos foros. Por ejemplo, el foro de presentación no vale la pena calificarlo. Este es un foro libre que no debería tener calificaciones. Entonces, Moodle nos ofrece esta opción de que no haya calificación, como en este caso, el foro de presentaciones, donde la gente pues está socializando. Hay otra forma de consolidar las participaciones y es a través del promedio de calificaciones o el promedio de valoraciones en cada intervención. Otra es por el número de calificaciones o por el número de participaciones que tenga la persona. Otra es que nosotros podemos tener dentro de todas las intervenciones pues diversas valoraciones y podemos tener diferentes puntuaciones y entre esas podríamos escoger o la máxima o la mínima según la necesidad. Y una que se acostumbra mucho a usar, que es la que más se suele utilizar en actividades de ambientes virtuales, pues es la de la suma de calificaciones. Es decir, se pueden dar algunos criterios para dar 3, 4, 5 intervenciones y cada una de esas intervenciones puede tener, por ejemplo, una pequeña puntuación que sumadas todas, pues nos pueden arrojar la calificación o la valoración de todo el foro. Entonces, eso correspondería a esa última opción que es la de suma de calificaciones. Entonces, podemos tener desde no tener calificaciones, utilizar el promedio de cada intervención que se pueda dar, eh, el número de intervenciones o el número de calificaciones también podría ser la máxima o la mínima o la suma, que es una de las que más se usa. Miremos algunos tipos de foro, ¿cierto? Entonces, uno puede ser el foro de uso general, a veces se usa, es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando quiera y digamos que en general puede tener, digamos, alguna utilidad de uso general, ¿cierto? Y por eso el mismo nombre. Muy parecido, o digamos en esta línea de foro donde cualquiera puede empezar un nuevo debate y digamos que muy parecido a este inicial, está este foro que se denomina formato de blog. Digamos que la única variante es muy parecido, es muy similar, pero tiene esa particularidad de que funciona igual que un blog. Es un foro abierto también donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces que, digamos, ofrecen este aviso, discute este tema. Eso por una parte, aquí cualquiera puede iniciar un foro. En estos dos iniciales que estamos mostrando, cualquiera puede iniciar un debate. En el otro espectro, entonces tenemos un debate sencillo, ¿cierto? Entonces, simplemente es un intercambio de ideas sobre un solo tema. Todo va a estar en una página y finalmente aquí únicamente va a haber una sola pregunta. Por lo general es el profesor, el tutor, el que provee, digamos, el tema de discusión y a partir de esa inquietud, de ese interrogante, de ese planteamiento, pues los demás, o sea, los participantes pueden ir llevando a cabo o desarrollando la hilación de temas. Este que estamos presentando acá es el que yo recomiendo, el debate sencillo. Es el que más se usa. Hay otro, ¿cierto? Otro que está, digamos aquí, este se llama cada persona plantea un tema, pero este tiene, digamos, una desventaja y es que, bueno, cada persona puede plantear un nuevo tema de debate y a su vez todos pueden responder, ¿cierto? Es decir, todos pueden responder, pero esto se presta para que se salga un poco de control y no haya, digamos, la hilación de la que hablábamos anteriormente, como que eso se ramifique tanto que al fin de cuentas no podamos tener un control sobre la discusión o no sea tan fácil por lo menos de hacer el seguimiento, ¿cierto? Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás le respondan. Tiene, como digo, esa desventaja de que se puede perder algo de control. Y hay otra categoría de tipo de foro que es el foro de preguntas y respuestas, en el que los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista, es decir, sobre el tema planteado, antes deben, digamos, establecer su punto de vista, o sea, no pueden leer las intervenciones de los demás hasta que no fijen primero sus puntos de vista y enseguida sí pueden ver
los mensajes o las intervenciones de los demás. Entonces, estos son, digamos que los tipos de foro que nos ofrece la plataforma Moodle. Miremos muy rápidamente la configuración de los foros. Fíjese que hay una sección que se llama la sección general. Esa sección pues nos permite primero ponerle el nombre al foro, hacer una descripción. En general, yo no recomiendo, por ejemplo, activar esa casillita de verificación que aparece ahí, que dice muestra la descripción en la página del curso, porque esta descripción se va a presentar ampliada en la página inicial del curso y esto lo que hace es de pronto ensuciar un poco o generar, digamos, como un poco de ruido o un poco de desorden visual en nuestra página inicial del curso. Yo personalmente no recomiendo activar la descripción. Puede quedar, pero no activar la descripción en la página del curso porque lo que hace es generar un poco de caos. Y fíjense que ahí está el tipo de foro. Entonces, nótese que ahí podemos escoger entre alguna de las categorías que estábamos mencionando anteriormente. Cada persona plantea un foro, debate sencillo, foro estándar que aparece en formato de blog, el que mencionábamos que es el de blog, el foro de preguntas y respuestas y el foro para uso general. Ahí está marcadito el debate sencillo, que es el que normalmente se recomienda. Muy bien. ¿Qué otro tipo de cosas podemos encontrar en la configuración del foro? La disponibilidad, los tiempos en los cuales digamos que puede estar disponible o los tiempos en los cuales digamos que se van a contemplar o a considerar las intervenciones. Podemos generar unos espacios de tiempo de 15 días, de un mes, y podemos decirle al estudiante, vea, únicamente vamos a considerar o a contemplar las intervenciones que los estudiantes o los participantes hagan en ese periodo de tiempo. Fíjese que hay otro tipo de configuraciones, como los adjuntos y recuentos de palabras. Fíjense que, por ejemplo, es posible limitar el tamaño de los archivos que los estudiantes agreguen, o es posible, por ejemplo, definir el número de archivos que suban a los foros, o el número máximo de palabras que pueden poner, o sencillamente no delimitar ese número de palabras, ¿cierto? Bueno, miremos que, por ejemplo, en la sección de suscripción y seguimiento, podemos hablar de el tipo de suscripción. Recuerdan que ya habíamos hablado de eso. Podemos decir que la suscripción en el foro sea opcional, sea forzosa, sea automática o, si no queremos, pues poner la opción de deshabilitar. Y fíjese lo que hablábamos de los bloqueos, ¿cierto? El bloqueo de discusión. Dice aquí que es posible bloquear discusiones después de un tiempo de inactividad, ¿cierto? Entonces, quizás después de cierto tiempo uno puede decirle, mire, después de 3 meses o de 2 meses, pues se bloquee la discusión y pueda parar. Y fíjese que mencionamos el riesgo que hay de que algunas personas o algunos participantes sean quienes controlen o dominen las intervenciones. Entonces, fíjese que aquí se puede definir en una sección que se llama umbral de mensajes para bloqueo, ¿cierto? El periodo de tiempo para bloqueo. Entonces, por ejemplo, decir vamos a bloquear durante un día o el umbral de mensajes para bloqueo, es decir, que si el estudiante, digamos, supera este número de 6 mensajes en este espacio de tiempo, entonces se le puede, digamos, restringir las intervenciones. Y aquí, por ejemplo, aparece umbral de mensajes para advertencia, es decir, que tiene 4 y cuando aparezcan 4, entonces seguramente le va a aparecer un avisito donde se le recuerda que ya ha hecho demasiadas intervenciones y que puede o debe mejor esperar a otra jornada para hacerlo. Algo que es importante también, pues es definir la categorización de los foros, es decir, normalmente cuando esto hace parte de un programa de estudios con un poco más de formalidad, pues podemos tener los cortes, ¿no? El primer corte, el segundo corte, el tercer corte, y entonces en este caso sí es importante que el foro que estemos configurando se pueda añadir alguna de esas categorías con el fin de facilitar la configuración de las calificaciones. Y fíjense que a propósito de las calificaciones, pues nosotros mencionábamos que existen diferentes alternativas. Entonces fíjense que allí en esta sección de calificaciones podemos definir la manera en la que vamos a calificar, ¿sí? Entonces puede que digamos que no va a haber calificación como en el foro de presentaciones, o vamos a escoger el promedio, o por número de calificaciones, o por calificación máxima o calificación mínima, o
como decíamos, el que a veces se usa con más frecuencia, el de suma de calificaciones. Este es un ejemplo de un foro cualquiera. Fíjese que hay una pequeña introducción. Este probablemente es un foro simple, pero se está dando al inicio algún tipo de indicación. Este puede ser un foro de una sola vía, eh, un foro que llamamos tablón de noticias, o sea, un foro en el que el profesor es quien da el mensaje, solamente va en una vía. Pero aquí podemos tener otro ejemplo de lo que es un foro simple, y nótese que estamos dando unas indicaciones y es fundamental siempre poner el propósito que va a tener la actividad, el proceso metodológico, es decir, el paso a paso que va a tener el desarrollo, si primero debe hacer la revisión de algún video, si primero debe hacer alguna lectura. Entonces, fíjese que hay una serie de pasos que se le están dando al estudiante. Se le puede dar también una serie de indicadores de evaluación, por ejemplo, el peso porcentual, ¿cierto? La puntuación que puede tener cada intervención. Entonces, esos indicadores son importantísimos colocarlos allí, la manera en que debe realizarse la intervención o los puntos que va a tener cada una de las intervenciones. Y, por ejemplo, algo importante también es poner la disponibilidad, las fechas, los tiempos en los cuales pues, va a estar disponible la actividad. Decíamos que pues el foro nos está ofreciendo diversas cosas, ¿no? Entonces, diversas alternativas, no solamente para texto. Fíjese ese botoncito pues nos va a permitir, eh, en el momento de la intervención, nos va a sacar un editor de texto y nos va a ofrecer otras herramientas como esta, la posibilidad de poner audio, ¿cierto? Por ejemplo, que se pueda iniciar una grabación, oprimir el botoncito, grabar, y una vez está grabado, entonces nos da la opción de grabar otra vez o de adjuntar otra grabación si quisiéramos, por ejemplo, poner un audio adicional. O también está digamos, la otra opción, que es la del video. Esa de video también la podemos contemplar. Fíjense que cuando nosotros grabamos un audio, por ejemplo, ese audio pues queda ahí, queda de esta forma, y lo podemos cargar entonces como respuesta o como intervención dentro de un foro. Entonces, como decíamos, también con video podemos responder, está al lado del icono de micrófono, podemos con este icono de grabación de video, ¿cierto? Y podemos generar entonces un videíto muy corto, ¿cierto? Podemos agregarlo y cuando esté listo, pues entonces simplemente decimos que lo vamos a enviar al foro, ¿cierto? Y en ese caso, pues nos queda cargado, nos queda allí como respuesta, ya sea video o sea audio. Muy bien, y algo que es importantísimo, fundamental, dentro de los foros, sobre todo en la parte textual, es la denominada neetiqueta. Entonces hagamos muy rápidamente una presentación de lo que es eso de la neetiqueta. Lo primero que hay que decir es que no podemos perder de vista que primero estamos en medio de otros seres humanos que son seres sociales, que son seres o personas importantes también dentro de un proceso comunicativo, y entonces es fundamental siempre, ya sea en el video o ya sea en el audio o ya sea en el texto, saludar, despedirse, agradecer, siempre pedir el favor, tratar de identificarse. Entonces, pues esto será fundamental para la información o la comunicación que haya en los foros. Dice por acá que hay que darle un formato claro a los mensajes, no escribir un párrafo sin fin. A veces uno encuentra, digamos, en estas comunicaciones unas pastorales gigantescas, unas, dijéramos, encíclicas, explicando o tratando de explicar algo. Y a veces, pues, más es menos. Es decir, a veces cuando escribimos demasiado, pues de pronto lo que hace es generar dispersión, generar, eh, digamos, desorientación, y entre más concisos, entre más sucintos seamos en las comunicaciones, pues puede que sea mejor. Es recomendable de pronto dar algo de espacio entre líneas para que el texto no se vea tan amontonado, y esto también pues haga un poco, voy a decirlo, ladrilludo la lectura de estos temas. Tanto en los espacios para mensajería como en los espacios para correo electrónico, pues hay que ser muy prudentes, ¿cierto?
Mm, y, digamos, en general se recomienda utilizar el espacio para el asunto. A veces el asunto o ese espacio que hay allí al inicio o previo al espacio para la escritura, pues con un título puede resumir de alguna manera o posteriormente puede hacer que llame la atención de las personas que están interviniendo en un foro, por ejemplo, para responder o para participar o para contradecir o debatir. Y el título, como decíamos en la rúbrica Tigre, puede ser significativo, puede, digamos, generar algún tipo de atención y entonces es necesario siempre usarlo, ¿no? Ya sea en el correo electrónico o en el foro o en las mesas de ayuda que tengan las plataformas de Moodle. Por ejemplo, a veces Moodle permite conectar mesas de ayuda, entonces, si es posible tenerla, pues colocar siempre el espacio para el asunto. Se recomienda no citar los mensajes completos. A veces se replica toda la información nuevamente y vuelve a aparecer el texto ahí gigante. Entonces, eventualmente lo que se recomienda es simplemente hacer las citaciones de las ideas o de las inquietudes o de los interrogantes más importantes, ¿cierto? Con el fin de no hacer tan extensa la respuesta. Como lo decíamos, pues es fundamental em, utilizar una ortografía o una ortotipografía adecuadas, una buena redacción, un buen estilo, una buena coherencia o hilaridad de las ideas. Algo que siempre se dice es que por favor no escriba en mayúscula todo el tiempo porque esto en ambientes virtuales o en educación a distancia se considera como gritar. O sea, si todo lo escribimos en mayúsculas, pues esto es como si gritáramos o si estuviéramos regañando a otra persona. Entonces hay que evitar el uso hasta donde sea posible de las mayúsculas. Ya, por ejemplo, si se trata de escribir un título o una palabra que eventualmente se quiera resaltar, pues sí, se puede usar, pero cuando esto es recurrente y ampliamente, pues definitivamente esto puede ser considerado, digamos, más como algo desobligante, como un regaño, como un insulto quizás. Y otra recomendación importante, pues es evidentemente, en estas comunicaciones escritas podríamos tener algún tipo de información que no es del entero agrado del tutor y esto puede generar disgusto, puede generar malestar y la idea siempre, ya sea para el docente o igual para los estudiantes, la recomendación es siempre evitar, digamos, la discusión y es, digamos, preferible esperar que pase el tiempo, que el disgusto, la molestia, el enojo pase antes de entrar de pronto a escribir cosas allá, eh, digamos, en el calor de la molestia o de la discusión. Entonces es preferible tomar las cosas con un poco más de serenidad, tomarse un tiempo y evitar, digamos, escribir cosas que puedan llegar a herir a otras personas. Esto, lo que teníamos que decir pues de la netiqueta y en general de los foros. Espero que en un video posterior podamos mostrar algunos ejemplos de lo que significa responder, digamos, con video o con audio en un foro. Podemos hacerlo en una plataforma realmente, pero por lo pronto pues esta era la información que queríamos brindar acerca de los foros. Por lo demás, pues muchas gracias, agradecerles por su atención y estaremos entonces pendientes de otro nuevo video.